Iglesia Bautista Betania, Italia, te invita a escuchar el mensaje de Dios para ti. Padre Santo, antes de poner tu palabra, pido, Señor, la guía de tu Santo Espíritu, para que seas tú, Señor, hablando conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, tus hijos, Señor. Que nuestros oídos estén atentos, Señor, a tu voz, porque hemos venido, Señor, para escucharte a ti, Señor. Tu palabra es la única, Señor, que trae cambio. Tu palabra es la única, Señor, que nos hace ver lo que nadie más nos puede hacer ver. Gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz, tu palabra es eficiente, porque tu palabra, Señor, es espíritu y vida. En Cristo Jesús. Amén. Pablo en Filipenses 4:13 hace una corta oración, y en esta corta oración expresa lo que hay en su corazón, su dependencia. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese todo, hermano, que él decía, tenía un testimonio en su vida que lo respaldaba. No eran palabras dichas por decir, sino que detrás de ese todo había un testimonio que decía: en realidad lo que dice este hombre es verdad. Porque estaba pasando momentos de necesidad, de crisis, y sin embargo, si usted lee el contexto, él estaba pasando hambre, él estaba pasando momentos de dificultad. Sin embargo, él había aprendido a contentarse en cada situación de su vida, en cada momento de su vida. Y él hace esta oración de contentamiento. Humanamente uno podría decir: ¿cómo, Pablo, puedes estar contento en medio de una situación así? ¿Qué te hace falta tantas cosas? Pero aquellos que han leído, él en ese momento, él se contenta. No porque en ese momento se contentó, sino que ya estaba contento. Había aprendido su contentamiento no eran sus circunstancias, sino el Señor. Y es que en el Señor él encontraba, diga conmigo, fortaleza. Fortaleza. Porque miren, solamente nos está revelando él un secreto. No importa la circunstancia que tú estés viviendo, ni las necesidades que estés pasando. Si Dios es tu fortaleza, puedes estar contento. Eso es lo que está diciendo. Pero humanamente, uno estar contento en los momentos de necesidad no es fácil. Pero Pablo, ¿por qué hablaba así? Porque dentro de él, hermano, él probaba una riqueza espiritual que lo fortalecía. Esa riqueza espiritual era espiritual. ¿Por qué? Yo quiero que usted lea conmigo Efesios 3:16. Yo creo que esto es lo que él probaba. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Terrible, ¿eh? Usted tiene y cuenta en su vida con ese hombre interior, que es el nuevo hombre que Dios está creando dentro de usted, que se ha unido a Cristo. Por eso, cuando el versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en amor. Miren, lo que está diciendo el apóstol Pablo
es que él encontraba una fortaleza en ese hombre interior y esas riquezas en Cristo Jesús, porque aquí está hablando de su cuerpo como un tabernáculo, un templo. Nuestro cuerpo ahora es el templo espiritual donde habita el Espíritu Santo. Amén. Y dice para que habite Cristo por la fe. En otras palabras, Cristo está contento y satisfecho y se encuentra como en casa dentro de tu cuerpo, de tu habitación. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mi fortaleza es Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él vive en mí. Y Él es el que me está contento, en otras palabras, dentro de su habitación, que es mi vida, que es este cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque imagínense que usted esté en su casa y en su casa se sienta un desconocido que nadie lo toma en cuenta. ¿Ah? O que alguien lo vea a usted como un objeto. No, Pablo lo que está diciendo, hermano, ¿saben cuál es mi fortaleza? En mi hombre interior es Cristo, porque Él habita en mi corazón. Y Él se siente en casa. Con Él yo dialogo, con Él pongo todas mis penas, mis tristezas, mis necesidades, mis preocupaciones. O sea, está hablando de esa intimidad. Y en esa intimidad Él recibía fortaleza. Este hombre nos deja grandes lecciones, hermano. Todo aquel que de verdad ha nacido del Espíritu ha recibido un nuevo ser. Amén. En su interior. Y es ese nuevo ser, ese hombre interior que le llama, que está creciendo a la imagen de Cristo. Amén. Yo le hago una pregunta. ¿El alma puede tener alguna operación independiente del cuerpo? No. ¿El alma puede tener alguna operación independiente del cuerpo en sí misma? ¿O el espíritu? ¿Son cosas separadas o únicas? Sí saben que muchas veces no entendemos estas cosas. Pero lo que está hablando aquí Pablo, está hablando de una fortaleza interna, pero que esa fortaleza Él la expresaba externa a través de su cuerpo. Como Él reaccionaba, hermano. Como Él reaccionaba. Como Él contestaba, como Él respondía, como Él pensaba, como Él hablaba. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que usted está operando internamente en usted, eso es lo que se va a manifestar. Amén. Lo que está operando en su mente, en su corazón, eso es lo que usted va a reflejar. ¿Me explico, hermano? Sea en palabras, sea en acciones, en voluntad, en todo. Lo que Pablo nos está diciendo es que, hermano, su fortaleza se veía en su modo de vivir. Y por eso él decía, he aprendido a contentarme en la abundancia y en la escasez. O sea que ni la escasez ni la abundancia causaban un cambio en su vida. Como decir, bueno, hoy estoy más contento, mañana menos. No. No era la circunstancia. Yo creo, por eso que nosotros tenemos que entender nuestra vida espiritual. Mis santos en Cristo, Dios nos ha concedido, diga conmigo, poder. ¿En dónde? En el hombre interior, que ha nacido del Espíritu, que vive unido a Cristo. Y ese hombre interior es el que tiene que ir creciendo. Por eso cuando Jesús antes de irse al cielo, en Mateo 28, yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo 28, sí. Al libro de Mateo 28 para entender esto que le dije.
poder. Mire lo que el Señor les dice. En Mateo 28, el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, quiere decir poder, fortaleza, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ese poder, esa potestad, esa autoridad, esa fortaleza, se la iba a conceder ¿a quién? A sus discípulos. Y el versículo 19 dice: por tanto, en ese hacer está confiriendo su poder, está confiriendo su fortaleza, su autoridad. ¿A quién? A los apóstoles, para que ellos también se muevan en ese poder. Por eso que Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Ellos tuvieron que recibir un poder. Y dice: y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre. Bueno, y el versículo 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y la promesa: he aquí, yo estoy con vosotros todos los domingos. No, todos los días. Me equivoqué. Todos los días. Amén. Amén. Todos los días, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días. Todos los días, hermano. Pero si es que estamos enseñando, viviendo, amén, transmitiendo, entonces en el amor de Cristo, el apóstol Pablo, miren, ni los discípulos y apóstoles que caminaron con el Señor no entendieron ni ellos las profundidades que entendió Pablo, los misterios que Dios le reveló a Pablo. ¿Por qué? Porque este hombre, hermano, tuvo, creo, un encuentro con el Señor muy distinta, muy diferente. Amén. Que con Pablo, ¿alguna vez caminó con Jesús? No. ¿Alguna vez Pablo lo conoció físicamente? ¿Comió con él? Nunca. Pablo tuvo un encuentro con Cristo, con el Cristo resucitado, con el Cristo ya glorificado que se le aparece. O sea, él desde que encuentra a Jesús, él tiene un encuentro con el Cristo poderoso, glorificado ya. Tremendo. Y él empieza a conocer a ese Cristo que después, por eso a Pablo se lo conoce como el hombre de visión. Si usted lee el libro de los Hechos, encontrará que siempre tenía visiones Pablo. El ángel de Jehová estuvo anoche conmigo y me mostró en visión, ¿no?, que vaya a Macedonia y que vaya a ayudar a un hombre. Estaba un día en una barca navegando y el ángel del Señor estuvo anoche conmigo y me dijo que ninguno va a perecer. Y me dijo, era un hombre de visión. El Cristo que él se le reveló y que después él comenzó a caminar. Por eso cuando escribe el libro de Gálatas, y él estuvo en un seminario bíblico en un desierto, no sé cómo se llama ese seminario, pero él estuvo 3 años solo. Y dice: el evangelio que yo tengo no lo recibí de hombre alguno. Tremendo. Él lo recibió directamente de Cristo. Amén. Y escribe más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces él entendió, hombre interior, viejo hombre. ¿Usted alguna vez escuchó a Pedro, a Juan o a algún apóstol espíritu de esa manera? Solo Pablo. ¿Se da cuenta? Y Pablo recibió revelaciones de misterios que estaban ocultos y que él los reveló. Pero ¿sabe por qué, hermano? Porque él encontraba la fortaleza que él experimentaba en su vida. Era una devoción, una pasión,
era un fuego que ardía en él. Usted no me puede decir que está siendo fortalecido y experimentando la fortaleza de Dios cuando usted está apagado, cuando no tiene voluntad, cuando no tiene ánimo. No. La fortaleza que se veía en Pablo era una devoción única, al punto que lo encarcelaba, lo latigueaba, y después de la noche le decía a otro: ¿qué hacemos aquí? Con cadenas y todo. Mire cómo se fortalecía. Tenemos que fortalecernos. No nos han dado de comer. ¿O usted cree que le habían dado de comer a Pablo? Y así nada. No. Y bien apaleado y con cadena. ¿Y sabe cómo ellos se iban a fortalecer? Alabando a Dios. Amén. Y a medianoche, ¿sabe cómo se fortalece? Eso es, mire, si usted quiere vivir fortalecido en el Señor, usted, por eso que le decía, un acto interior se revela en el cuerpo. ¿Cómo él se fortalecía? Le decía: tienen encadenado, no debo comer, hay que fortalecerse. Vamos cantando himnos, alabanzas a Dios, y comenzaron a cantar. Eso se llama pasión, devoción por Dios, y eso revela la fortaleza. Usted quiere fortalecerse en el Señor en los momentos de dificultad, de prueba, de angustia. ¿Sabe qué tiene que hacer? Alaba a Dios. Amén. Glorifica a Dios. Ponte de rodillas, adora a Dios. Y eso revela la pasión, la devoción que tú sientes por el Señor. Y a través de esa pasión y esa devoción, tú recibes fortaleza. ¿Por qué? ¿Qué lo podía detener a Pablo en su misión, en su comisión, en su deber? Un día llegó un profeta, Apolo, cogió el cinturón de Pablo. Así dice el Señor, el dueño de este cinturón, y se lo puso. Así dice el Espíritu de Dios, que si sale a Jerusalén, lo van a latiguear, lo van a encarcelar, le van a hacer esto. Y se sacó el cinturón y lo dejó ahí. Y todos dijeron: ese es el cinturón de Pablo. Y cuando llegó Pablo, por aquí estuvo un hombre, un profeta de Dios, Apolo se llama, cogió tu cinturón, se lo puso y dijo: dice el Espíritu de Dios que el dueño de este cinturón va a salir a Jerusalén y lo van a apedrear y lo van a encarcelar, ¿no? Y se pusieron a llorar: Pablo, no salgas a Jerusalén. ¿Y qué hacen llorando ustedes? ¿Qué hacen llorando ustedes? Es que no queremos que salga a Jerusalén. No. ¿Saben por qué, hermano? Porque el día que el Señor se le reveló a él, el Señor le dijo a través de Ananías: te voy a enseñar cuánto tienes que padecer por causa de mi nombre. Así que lo que dijo el profeta Apolo, él ya lo sabía. Y ni eso lo iba a detener, y salió. Y salió, hermano, a testificar. Por eso Pablo andaba de cárcel en cárcel. Pero ¿qué lo detenía este hombre? Había una energía, una capacidad, una habilidad, una fuerza que humanamente uno dice: ¿qué este hombre? Porque si usted lee, hermano, vámonos a 2 de Corintios, al capítulo 11, del versículo 23, leámoslo. Son ministros de Cristo, hace una pregunta. Como si estuviera loco hablo. Miren, como si estuviera loco. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Escuche, por favor, después vuelve a ver. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio,
Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, no a la orilla del mar, sino en camino muchas veces, en peligro de río, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por toda la iglesia. O sea, ese hombre invertía todo su tiempo, energía, dinero, vida entera, se desgastaba. ¿Por qué? Por la iglesia, por el Evangelio de Cristo. ¿De dónde recibía tanta fuerza? ¿De dónde? Para sufrir todo esto, hermano, era porque ese hombre recibía una energía de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque su pasión era Dios. Él vivía por encima de las circunstancias, no por debajo de las circunstancias. Cuando usted vive por debajo de las circunstancias, usted vive, en vez de alabar a Dios, vive quejándose. ¿Por qué a mí estoy mal? Y vive agachado así, desesperado, angustiado. Pero cuando usted recibe fortaleza de Dios, usted ve no por debajo de las circunstancias, sino por encima de las circunstancias. Por eso es que él da testimonio y dice: yo he vivido todo esto. Y aún tenía que decir mucho más, dice, y aún más. Como que nos dejó como el caramelito y nos quitó y dijo: no les voy a decir más. ¿Qué más padeció Pablo? ¿Y qué no podía detener? Hermanos, solamente yo puedo decir, hermano, que este hombre experimentaba en su vida, pero nos da el ejemplo. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo lo hacía? Aquí dice: en la cárcel se puso a cantar y a alabar a Dios. Y para seguir fortaleciendo, aquí dice: en muchos ayunos. ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? Que yo ayuné. Para fortalecernos. En muchos ayunos, en muchos desvelos. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una vigilia solo con Dios? Nadie más. Quizá esa noche, ¿qué usted está sacrificando por el Señor? O sea, en otras palabras, este hombre se fortaleció en Dios, pero a cambio de dar un precio. El que tú vivas fortalecido en el Señor demanda de que tú inviertas tu vida en el Señor de muchas maneras, que tú sacrifiques muchas cosas. Demanda, hermano, porque o nuestra vida lo ocupamos en una cosa o lo ocupamos en otra, pero hay que sacrificarse para poder ser fortalecido en el Señor. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que nos está enseñando, hermano, mire, y él habla sobre esto. Busque conmigo ahí mismo capítulo 3, versículo 6 de 2 de Corintios. El cual asimismo nos hizo ministro competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aleluya. ¿Se da cuenta? Este hombre todo lo llevó a hacernos ver y entender. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por dónde está el poder en la iglesia? ¿De qué depende el poder que se mueva dentro de nosotros, de la iglesia? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es? Para poderlo entender sobre el Espíritu. Romanos 1:4. Romanos 1:4 dice así: porque fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe
por qué falta el poder en la iglesia? Por falta de santidad. Cristo fue declarado Hijo de Dios, dice aquí, con poder, ¿según qué cosa? El Espíritu de santidad. La verdadera fortaleza en el cristiano, hermano, está en vivir en santidad. Pero para vivir en santidad hay que vivir en plena comunión, devoción, pasión por el Señor, sacrificando muchas cosas. Entonces usted vive fortalecido. Amén. Y usted se vive desinteresando de las cosas de este mundo. Amén. Es así, hermano. Entonces, la fortaleza que el Señor ofrece a su iglesia, a su Hijo, nos va a entrar en un proceso de crecimiento, hermano, a tal punto que usted va a aprender a vivir en santidad. Yo le hago una pregunta: ¿cómo está su batalla espiritual? Su combatimiento espiritual. ¿Cómo está usted en su batalla espiritual? ¿Está combatiendo? ¿Está venciendo? ¿Está venciendo sus propias pasiones, malos deseos? ¿Está aprendiendo a vencer las malas palabras, los malos pensamientos? ¿Ah? Estoy combatiendo. Amén. Amén. Ya se irrita menos, ya se enoja menos. Sí. Ay, ya grita menos. No grito. Amén. Ya se preocupa menos, ya vive más descansado, más descansada. Porque si usted está combatiendo bien espiritualmente, usted está superando todas esas cosas. Amén. 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 Y apenas le quiere venir el desánimo a usted, cachavito, nada tiene que ver conmigo. Nada. ¿Sí o no? ¿Por qué, hermano? Porque el desánimo es una decisión. El ánimo cuenta mucho en una vida, hermano. Y el diablo hará lo imposible para desanimar a todo creyente. Porque sabe que el desánimo es una arma que, hermano, te detiene, te para, no te deja avanzar. Pero si tú estás combatiendo espiritualmente, por eso Pablo compara el combatimiento espiritual como los atletas. Dice: yo corro de tal manera para llevarme el premio. O sea, en otras palabras, tiene una ambición espiritual. Quiere ganar, no quiere perder. Y para ello, dice Pablo, yo someto mi cuerpo a ser. ¿Cómo se combate espiritualmente? Sometiendo tu propio cuerpo. ¿Sí se da cuenta? Por eso le decía, algún acto, su alma, su espíritu, ¿lo puede hacer independiente de su cuerpo? No. Porque lo que usted experimenta dentro, lo revela a través de su cuerpo. Y Pablo dice: ¿sabe cómo estoy combatiendo espiritualmente y cómo me fortalezco? Usted se imagina a un atleta corriendo con una mochila, unos zapatos bien pesados, una camiseta bien gruesa, así va a combatir, va a poder correr bien. No. Un corredor, para ganar, tiene que despojarse de todo lo que es pesado. Hasta se compra los zapatos más ligeritos, que parece que ni pesan, ¿sí o no? Así es, como lo que me compró mi esposa esta semana. Así puedes estar 2 horas sin cansarte. Me dijo, predicando. Ay, no exagere, que los hermanos tienen que ir a comer. Bueno, ya, esas son palabras mías. ¿Sabe qué, hermano? Eso entendamos. Por eso cuando en Hebreos 12 dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, en el versículo 2, Hebreos 12:2. ¿Por qué? Porque corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué Pablo habla así? Porque para batallar y vivir fortalecidos. ¿Usted se imagina a alguien que va a correr,
que esté todo divilucho, mal alimentado. No puede. No puede, hermano, no puede. Esta carrera cristiana demanda el que seamos ligeros, vivamos ligeritos, sin peso, sin culpa, sin vergüenza, sin ningún pecado oculto. Por eso Pablo dice, despójense de lo oculto y de lo vergonzoso. Hay que despojarse, hay que quitarse. Y entonces usted vive más ligero y más pronto para combatir esta carrera, seguir esta carrera. Pablo vivía de esa manera, hermano. De tal manera vivía el apóstol Pablo que cada día yo creo que se fortalecía en el Señor de una manera que humanamente, por eso cuando escribe en la carta a Romanos capítulo 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a decir, ¿acaso el hambre, la peste, la desnudez, el desempleo, la persecución, la espada, la muerte, ni ángeles ni potestades? O sea, Pablo veía la vida espiritual. Eso se llama visión. ¿Cómo usted se ve de aquí a un año en el Señor? Ay, pastor, ya me veo que usted me pone a predicar. Gloria a Dios. Que yo digo, pastor, basta de que usted predique. Quiero predicar yo así, yo me veo pastor, aleluya. Me veo predicando en una plaza. ¡Ay, qué gloria! Pasa un año, 2 años y sigue calentando la silla. Dios mío, ¿cuándo deja la silla? Da humo ya mismo le sale a la silla. Me estoy explicando, hermano. Entonces usted, el Señor, tiene que tener una visión, un objetivo. Pablo compara la vida cristiana como un atleta que va a competir y que tiene un objetivo, una meta, donde va a llegar, y dice, yo corro de tal manera para ganar el premio. Y el premio que Pablo veía era Cristo. Por eso, miren lo que dice, de esa manera él se fortalecía, hermano. Filipenses capítulo 3, cuando él dice cómo se tiene que correr esta carrera. Filipenses capítulo 3, busque conmigo la palabra de Dios. Amén. Y dice así la Biblia. Todo lo que para él, antes de venir a Cristo, le era su gloria, su título, su ganancia, su prestigio. En Cristo Jesús, todo eso, él lo vio como basura. Su visión cambió. Y dice así, capítulo 3, del versículo 2, leámoslo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Miren cómo los tratan los malos obreros. Perros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿De qué cuerpo está hablando? De la iglesia. Porque habían entrado muchos falsos apóstoles, muchos falsos pastores, y estaban mutilando el cuerpo. Le estaban portando otro Cristo y otro evangelio. Estaban haciendo negocio. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? ¿En la carne o en espíritu? Espíritu. Ay, ya no quiero entrar ahí. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a ser los perseguidores de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál era el premio que él buscaba en esa carrera? Cristo. El premio es Cristo, hermano. El premio es Cristo. Él entendió, hermano, que en esta carrera nuestra visión tiene que ser ganar a Cristo. Y todo perderlo y tenerlo por basura.
empezando de mi propio ego. De mi propio ego. Por eso él decía, con Cristo estoy juntamente. Lo primero, si tú quieres ganar a Cristo, lo primero que tienes que crucificar es tu ego, es tu yo, es tu carne, es el mundo. Y después poco a poco más cosas que el Señor te hace ver y te dice, saca eso, tira eso. Y así usted mientras más se libera, está más ligero y más fortalecido. Amén. Más ligero y más fortalecido para correr y vencer. Y Pablo así corría, hermano. Por eso él se despojó de todas estas cosas. Yo creo que si pusiéramos aquí, hermano, no habría quien le gane más en títulos a Pablo. Era un hombre bien preparado, pero cuando llegó a Cristo entró a la escuela de la fe. Y en la escuela de la fe es que usted aprende a caminar con Dios. ¿Cuánto está caminando con Dios? En la escuela de la fe se aprende a caminar con Dios. Ahí usted recibe, hermano, del Señor el enseñamiento que da el Espíritu. Y el Espíritu jamás viola esta palabra, va de acuerdo con esta palabra. Amén. Así que, mis santos del Señor, por eso cuando Él llega, vamos a 1 Timoteo, capítulo, y Él da testimonio, capítulo 1, versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció. Subraya ahí la palabra fortaleció. Aleluya. A Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, el señorío de Cristo estaba en la vida de Pablo. ¿Quién no es cristiano genuino? Sobre su vida no está el señorío de Cristo. La palabra clave aquí es Señor nuestro. Porque tú no puedes recibir fortaleza de Cristo si no has hecho de Él tu Señor. Amén. Y dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Tremendo, ¿eh? Sí, hermano, nadie puede servir al Señor porque quiere. Hoy como hoy, hermano, solo en Estados Unidos dice que al mes 50 pastores están renunciando. Graduados en institutos bíblicos. Todos los que se están graduando en los institutos bíblicos, la mayoría no llega ni a 5 años de ministerio y abandonan las iglesias. ¿Saben por qué, hermano? Porque muchos han hecho del evangelio un negocio. Y es triste. No estoy en contra de la preparación, porque hay que prepararse. Pero aparte de la preparación, es importante que tú tengas el llamado. Amén. El llamado de Dios. Todos vemos cómo los hombres que Dios llamó, ninguno fracasó. Cayeron, pero se levantaron y siguieron. Amén. Y eso es, hermano. Así que, por eso que Pablo le escribe a Timoteo, a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, y mire cómo lo trata. Pablo sabía que sobre Timoteo había una llamada. Y le dice, tú pues hijo mío, esfuérzate, en otras palabras, fortalécete. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí él se pone como ejemplo. Versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Si se da cuenta que tienen que ser idóneos, quiere decir que tienen que haber estudiado, preparado, no ser un neófito, sino un idóneo. Amén. Para enseñar también a otros. Pero mire, qué importante entender cómo Pablo tiene la visión y le dice, hay una gracia que tiene que operar en todo cristiano. Y es la gracia fortalecedora de Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso que Pablo la vivía, la experimentaba y lograba superar tantas cosas. Y cuando llega a 2 de Corintios capítulo 12 y él está orando al Señor, quita este aguijón de mi carne una vez, 2 veces, 3 veces.
Y a la tercera vez el Señor le responde y le dice, bástate De mi gracia. mi gracia. Eso es fortaleza. Eso es fortaleza. Muchos dicen, bueno, ¿cuál era el aguijón de Pablo? Vamos a leerlo bien ese versículo para que usted me siga, hermano. Capítulo 12. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 12. Cuando él está dando su testimonio, que él fue arrebatado al tercer cielo y fue llevado a un lugar llamado paraíso, donde escuchó palabras inefables que no le son dadas de conocer al hombre. ¿Qué experiencia tenía este hombre? Imagínense. ¿Ah? Y hay muchos que hoy no creen que hay experiencias así. Ay, no, sí, fui. Pablo también tuvo esa experiencia. Él fue llevado al tercer cielo. Él fue llevado. Si usted lee el versículo 1, lo voy a leer. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Es de él mismo que está hablando en tercera persona. Por eso dice, en Cristo. Exalta a Cristo. Dice que hace 14 años. Yo creo que aquí está contando su experiencia cuando en Listra, 14 años atrás, lo habían dado por muerto porque lo apedrearon. Lo sacaron por predicar el evangelio fuera de Listra y le cayeron a piedra. Y esta historia está en el libro de los Hechos. Y lo dejaron ahí ya creyendo que estaba muerto. Para mí que el Señor lo resucitó. Porque no había acabado su ministerio. Porque, hermano, la lapidación en esos tiempos no era como decir, vamos a tirarle unas piedritas chiquitas. No, eran piedras grandes. Y después que lo mataban, seguían tirando piedras y hacían un montón de piedras sobre el cadáver, sobre la persona que la habían lapidado. Quiere decir que cuando lo apedrearon a Pablo, no que le caían las piedras y chispeaba la sangre y todo, y lo dieron por muerto y seguían tirando piedras. Y yo creo que ahí él tuvo esa experiencia, que fue llevado al tercer cielo, porque él sigue leyendo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre que es él mismo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde fue arrebatado? Al paraíso. En el tercer cielo hay un lugar que se llama paraíso. Amén. Dice, donde oyó palabras inefables que no les da al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, de ese hombre interior que habíamos leído antes. Amén. Amén. En Efesios capítulo 3, versículo 16. Ese hombre interior, de ese hombre que está hablando él. Aleluya, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo, o sea, del hombre otro, carnal, en nada me gloriaré, sino en mi debilidad. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Yo creo que aquí está el aguijón. Este es el aguijón. Muchos dicen, es que tenía problemas de la vista. No, el aguijón es este. Me fue dado un aguijón en mi carne. Y va a decir, ¿cuál es ese aguijón? Dice, un mensajero de Satanás. ¿Cuál es ese aguijón? Diga conmigo, un mensajero de Satanás. Que me la abofetee. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobre manera. Así que ¿cuál era el aguijón de Pablo? Un mensajero de Satanás que lo bofeteaba. A ver, venga alguien para que lo bofeteara. Un voluntario. Imagínense. Pero ¿por qué ese demonio, con permiso de Dios, podía bofetear a Pablo? Aquí él dice, para que no me enaltezca de sobremanera. ¿A causa de qué? De tantas revelaciones que Dios le daba. Oiga, ese hombre, qué lindo, cómo vivía fortalecido. Respecto a lo cual 3 veces rogando al Señor que lo quite de mí, que quite ese demonio. Quita ese demonio de mí que me bofetea. Quítalo. O sea, yo creo que era una perturbación interna.
algo que no lo dejaba tranquilo, que lo inquietaba, porque habla de un demonio que lo bofeteaba y le dice: Señor, quita este demonio de mí. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Vea usted cuando se sienta débil. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se siente débil es cuando usted aprende a depender de Dios. Y usted se humilla y usted dice: Señor, no me la facho più, no me la facho. Y el Señor dice: ay, eso quería escuchar. Esas son palabras dulces a mi oído. Dice el Señor: ven, y te abraza y te da su presencia y su fortaleza. Amén. Pero cuando tú te crees que estás bien, que estás fuerte, atento a eso. Por eso la Biblia dice: si alguno cree que está firme, mire que no caiga. En otra palabra, está atento, sé cauteloso. Hermano, es porque, ¿sabe por qué? Mientras tú más te sientes fortalecido en el Señor, es porque estás reconociendo tu debilidad. Amén. Que tú solo no puedes. Entonces, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. O sea que mientras más tú reconoces tu flaqueza, amén, tu debilidad, que tú no puedes solo, mientras más vives así, más vas a aprender a depender del poder de Dios. Amén. Más. Y cuando la gente te vea firme, estable, ¿sabes por qué? Están viendo no a ti, no a tu fuerza, no a tu fortaleza, no a tu capacidad, es la que Dios te da. Amén. Es el Señor en ti. Y hermano, podríamos seguir añadiendo muchos más versículos, pero yo sé que por el tiempo tenemos que detenernos, hermano. Pero qué glorioso es poder entender las palabras que dijo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo En Cristo. en Cristo. Mire todo lo que había podido este hombre superar y vencer. Todo lo que hemos leído. ¿No es gloria eso? Amén. Gloria. Al punto que para el Señor, de tantas revelaciones, Él no se enseñorease. O sea, no cayera en orgullo. ¿Sabe qué? El Señor mandó a un demonio que lo moleste. Abofetéalo. Pum, pum, dale cachetada. No lo deje. Uy, imagínense. ¿Cuánto quiere que el Señor mande un demonio para que los tranquilice? Ay, pastor, ¿qué dice? Ay, pastor, ¿qué dice? ¿Sabe que a veces hay cristianos que necesitan esas experiencias? ¿Y sabe? En el caso de Pablo, era para que no caiga en orgullo. Hay algunos que necesitan demonios para que los despierte porque están dormidos. Que vengan y les jalen los pies en la noche y le den pesadilla y se les tire encima y digan: ¡ay, Señor, ayúdame! Ay, sí, te despiertan, dice. Hacen hermano, ¿cuántos quieren que así el Señor los despierte? Ay, no. Yo paso. ¿Se da cuenta cuando Saúl comenzó a apartarse de la voluntad de Dios? Y por voluntad de Dios, ¿Dios qué mandó? Demonios que lo atormentaran. Y cuando David iba a tocar, porque había un músico y con un corazón lindo para Dios, y la música tenía un poder, hacía un efecto, de tal manera que los demonios se apartaban en el momento que David empezaba a sonar y a cantar. ¿Sabe que en la alabanza hay poder? Amén. Hay poder, hermano. Cuando le venga ese demonio molestar, usted empieza a alabar a Dios y dice: ay, el pastor dijo que alaba a Dios. Pero no lo haga solo porque el demonio se le vaya, sino porque usted ama a Dios. Amén. Y no está esperando alabar a Dios porque un demonio le viene a molestar. No. Usted tiene que alabar a Dios en las buenas y en las malas. Amén. Gloria a En Dios. todo momento, hermano.
¿Estamos entendiendo? Así que Pablo entendía todos estos misterios, hermano. Y vivía fortaleciéndose en el Señor. Porque aún la alabanza a Dios cambia las cosas. Amén. Póngase de pie, amada iglesia. Y dígale, Señor, ayúdame a fortalecerme en ti, en tu gracia. Como Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es nuestro deber y es nuestra obligación. Alce su mano al cielo. Y dígale, Señor, hoy te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Necesito, Señor, de tu fortaleza para seguir firme en tus caminos. Necesito, Señor, experimentar y tener experiencias contigo, nuevas, refrescantes. Necesito tener nuevos testimonios en mi vida, tener que contar, Señor. En Cristo Jesús te pido que para tu gloria, Señor, tú me fortalezcas. Y tú hagas que en mí fluya, Señor, la alabanza, tu gloria, tu poder, tu fortaleza en mí, Señor. Enséñame a depender de ti y a vivir por encima de cada circunstancia para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y quiero ser como tú, Señor. Fiel in Cristo Gesù. Amen. Ci auguriamo che il messaggio che hai ascoltato sia stato di grande benedizione per te. Condividilo e semina anche tu la parola di Dio nei cuori. Dio ti benedica.